Pensaba arrancar por otro lado, pero después de ver el video, que bueno, ¿no? Que surjan también otras cosas. Y me acordaba hace unos días, estaba en una charla en donde se hablaba del mapa y el territorio, ¿no? Y vos trabajás con mapas, aquí en el video se ve, ¿no? Algo de eso, cartografías, ¿no? No solo fotografías, textos, que, que implican un recorrido. Y cuando se habla del mapa y el territorio, ¿no? Está algo que ya circula, digamos, con mucha mayor convicción, que es la idea de que en realidad el mapa no es el territorio, ¿no? Es decir, que no es una representación directa, ni es una transposición, ¿no? Del territorio a otro lenguaje, sino que es un territorio en sí mismo, que en todo caso comparte una estructura. Y cuando uno ve tus mapas, esas cartografías, que de algún modo te construyen, uno podría decir en principio una representación, ¿no? De los recorridos de Lucio Boschi, al mismo tiempo son un territorio, ¿no? Conformado por esos recorridos que implican diversas identidades, subjetividades, culturas. ¿Cómo te ves vos ahí, en esos mapas? ¿Qué se construye ahí? ¿Qué conformación identitaria, ¿no? lees vos en esos territorios que no necesariamente son una representación de otra cosa? La semana pasada tuve que ayudar a mi hija a hacer una clase especial para el colegio y básicamente tuvimos que hablar un rato sobre la diferencia entre plano y mapa. Y ahí me parece que está un poco la respuesta de tu pregunta, que es que para mí, hace muchos años, cuando yo empezaba a viajar y iba a estos lugares que eran como distantes o eran ajenos a mi vida cotidiana, y veía una cantidad de cosas que me emocionaban, por decirlo de alguna manera, y me daba muchísima alegría. Y me acuerdo que volvía a casa y mis hermanos, mis amigos me preguntaban qué habías visto, qué habías sentido en esos viajes. Y yo tenía una gran imposibilidad de contar lo que había visto y lo que había sentido. Y me daba como cierta, me hacía sentir mal, me daba me sentía que no poder compartir eso me daba como una angustia. Entonces empecé a escribir todo esto en estos diarios y eso vino antes que la fotografía. Empecé a escribir en unos diarios y después una vez en un hotel, en algún pueblo por ahí, vi que un señor estaba haciendo una proyección de fotos y vi que todo el mundo, como esto que sucedió recién, que todo el mundo, hace muchísimos años, ¿no? Y que todo el mundo estaba mirando las fotos y dije, esta es una buena manera para compartir. Entonces ahí empecé a sacar fotos, pero siempre seguí con los diarios y en un momento los diarios empezaron a tener un tamaño un poquito más grande, porque yo necesitaba como expandir ese territorio y necesitaba un lugar más abierto. Y al principio hacía siluetas o de un continente o del mundo, después hacía siluetas de un país. Y ahora me parece que esos diarios los hago a veces con la historia de una persona, con la historia de un lugar. Cuando voy dibujando
en esos diarios o cuando voy dibujando en esas hojas, a veces las curvas son para intentar entender cosas adentro mío. A veces las letras que escribo, los ángulos de las letras son para descubrir cosas, para fijar cosas. A veces esos diarios los borroneo porque quiero borrar, o porque quiero fijar, o porque quiero acordarme. Y bueno, todo eso está incluido en estas hojas de estos diarios y en los mapas. Eso te diría que es un poco lo que me pasa. En esos mapas uno puede ver también que, y además porque, bueno, vos lo vas contando en tus libros, viajaste por todo el mundo, ¿no? Recorriste todo el mundo, pero sin embargo hay un anclaje en la Puna, ¿no? Es como si todos esos caminos condujeran hasta aquí, con una impronta muy fuerte, ¿no? Hereditaria, podríamos decir, ¿no? De la tradición de Max Vargas, de Martín Chambi, incluso de Max Ferrés, ¿no? Con sus paisajes brasileños, de Río de Janeiro en particular, el modo en que se representa una época, una cultura. ¿Cómo llegas hasta eso? El primer viaje que hice a los 17 años, más o menos 18 años, fue acá, a Jujuy. Yo nací en Buenos Aires y en ese momento fui a visitar a un amigo que vivía en Córdoba y lo visité y enseguida me di cuenta que quería seguir. Y cuando llegué al norte me pasó algo que es que me emocioné mucho. En ese momento no me daba cuenta porque me había emocionado mucho. Y después, tal vez, después seguí viniendo, viví acá muchos años, vengo todo el tiempo. Y te diría que lo que más me llama la atención, lo que más me emociona del lugar es como cierta belleza y crudeza a la vez, como una elegancia natural que está en todos lados, el silencio, la conciencia de esa relación primaria con la tierra en su bondad y en su fatalidad. Te diría que eso es lo que más me gusta de este lugar, lo que más me conmueve.
pa' que lo pilles al vuelo. ¿Y cómo llega un fotógrafo a poder representar, ¿no?, una cultura del modo en que vos lo haces? ¿Cómo es la aproximación a la comunidad, al sujeto, ¿no?, para lograr, podríamos decir, transmitir de algún modo, expresar, ¿no?, en la fotografía eso que vos ves? Bueno, me imagino que cada uno tiene su manera, ¿no? Cada uno tiene su modo, su ritual, a mí, en un momento me pasó que yo necesitaba, cuando empezaba a darme cuenta que quería ser fotógrafo y después de haber viajado mucho por distintos lugares, en un momento me pareció que necesitaba hacer como una limpieza, como una pausa en el conocimiento, como una limpieza en mi conocimiento. Me parece que tenía mucha información y que necesitaba aire de esa información. Después iba a acudir a esa información, pero primero necesitaba como un espacio de aire. Pienso que hoy en día, con la velocidad y con la cantidad de herramientas que hay, se necesita todavía más aire interna, ¿no? Que es una época en la que la gente necesita muchísimo aire para descubrir cosas adentro de uno. Pero en mi caso, en un momento yo decidí venir a vivir acá al norte, porque quería vivir en el lugar que yo quería fotografiar, quería vivir en ese lugar que a mí me emocionaba, pero primero necesitaba desandar un ritmo que yo traía, una información, un modo. Entonces lo primero que se me ocurrió hacer fue instalarme en un lugar y tratar de vivir de una manera como muy austera, muy alejada de la información externa, en contacto con la información inmediata, con el territorio inmediato. Entonces, y me acuerdo que me sobraba el tiempo, que me sobraban horas del día y no sabía qué hacer. Entonces me ponía a ver qué hacían las hormigas o qué hacían las estrellas o cómo era el ritmo del pájaro. Y todo eso me interesaba, pero más que nada era una búsqueda de un espacio interno, la búsqueda de la propia respiración para ver qué necesitaba, o para ver no tanto qué necesitaba, sino cómo lo quería mostrar yo. Y en mi caso, toda la primera parte de mi trabajo como fotógrafo terminó siendo mostrarlo de una manera muy directa, de una manera sencilla y elegante, y a la vez cruda, y a la vez amable, y a la vez qué es lo que yo veía, qué es como yo lo veía. Y después, con el tiempo, a mí me parece que en todas las cosas que uno hace, uno tiene que reinventarse a lo largo del tiempo para sacudirse un poco y para buscar cosas nuevas adentro. Después, con el tiempo, empecé a ahondar más en esto de los mapas, pero en un principio fue buscar una imagen muy directa, muy plana, muy verificable de lo que veía. Vos decís como yo lo veía, ¿no? Pero una mirada no es algo natural, ¿no? Es algo que se construye. Hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Tentativa de agotar un lugar parisino, de un escritor que se sienta en un bar, en una esquina, y va contando lo que ve o lo que en realidad en principio todos podríamos estar viendo desde ese lugar, lo mismo, pasa el colectivo 98 que va a tal lugar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero a medida que avanza el texto uno ve que hay una subjetividad ahí, que hay una mirada particular, que se va construyendo un punto de vista. Entonces ese como vos lo veías, ¿no? Ese como yo lo veía que vos decís, ¿cómo haces para construirlo? ¿Cómo lo construís? Mira, una vez
que estaba en uno de los textos acá. Una vez, en un viaje por la Puna, bien metido en la Puna, cerca de la laguna de Vilama, pasando entre la laguna de Vilama y Quetena, una vez estábamos ahí, nos encontramos con una gente que conocíamos y que eran pastores, arrieros, y don Bernardino, y él me contó que antes, cuando ellos llevaban sus animales o iban a visitar a la casa del vecino o a la casa del compadre o a la casa de algún pariente que se quedaba 2 días hacia ese lado o 6 días hacia el otro lado, que ellos empacaban sus cosas con las llamas o con los burros o algo al hombro, empacaban sus cosas con sus chupitas y con las cosas para el viaje, y que antes de ir agarraban un recipiente y iban al ojito de agua o al arroyo más cercano, llenaban ese recipiente de agua y lo trababan, lo ataban, hacían todo el viaje, y cuando llegaban a la casa, a la comunidad donde habían ido, se saludaban ellos, saludaban a su compadre, saludaban a su primo, saludaban a su amigo, y después él agarraba el recipiente con agua, iba al ojito de agua más cercano o al arroyo, lo volcaba, y él me dijo, y de esa manera se saludaba a la gente y se saludaba a las naturalezas, y a eso él lo llamaba el casamiento de las aguas. Y bueno, y yo me sentía un salame cuando escuchaba esas cosas, la conciencia que tenía, la conciencia de esa naturaleza. Y volviendo a tu pregunta, porque esto viene a esa pregunta, a mí me interesaba mostrar esa relación, ese respeto, esa unión, y quería que eso fuera mi mirada, quería que mi mirada pasara por ahí, yo quería ver una cosa cruda y elegante a la vez, y quería mostrarlo, quería compartirlo, quería transmitirlo, al principio quería fijarlo en mí, porque era algo que me emocionaba y era una cosa, me parece que es la verdad primera, la relación del hombre, por supuesto que con su familia, sus seres queridos, pero con la naturaleza, es la verdad primera, es el espacio a donde fuimos invitados a vivir y el espacio que tenemos que cuidar, el espacio que nos contiene. Y yo acá lo veo en todas las ceremonias, lo veo que está presente en todo el tiempo, y bueno, quería que mi mirada pasara por ahí. El pañuelo que me diste, con el mío ya son dos. Para secarme las lágrimas, cuando yo por y se mojan tus alitas, ella no podrá palomita de mi vida, y ahora deja. Hoy cuando estábamos en el museo,
nos estabas mostrando, ¿no? Las fotos que están expuestas, y en un momento cuando vimos una de Adriana Lestido, ¿no? Mencionaste algo que le pasó a ella, en donde durante muchos años fue, digamos, abordando temáticas vinculadas a conflictos sociales, ¿no? Muy humanistas, y que en un momento determinado empezó a dedicarse a, o por lo menos a trabajar sobre paisajes, ¿no? Digamos, un tipo de temática, podríamos decir, distinta, diferente a la que venía abordando desde hacía muchos años. Sin embargo, hay algo ahí que uno puede reconocer, ¿no? A Adriana Lestido en las fotos, como puede reconocer a Lucio Boschi en las fotos, algo que me acuerdo que una filósofa que, digamos, que estudió mucho el tema de la fotografía, Susan Sontag, decía que era muy difícil, ¿no? Lograr que un fotógrafo, identificar la foto de un fotógrafo, a lo que en las bellas artes, en la pintura, por ejemplo, identificar un estilo, ¿no? Es más simple. ¿Te pasa eso? ¿Sentís que construís un estilo de fotografía en base a una temática, o esas cosas se pueden escindir? Mirá, esa foto de Adriana, el otro día estaba viendo un documental de Sebastião Salgado, y a los dos les pasó algo muy parecido. Los dos hicieron toda su carrera con temas muy, muy duros, muy fuertes. Adriana Lestido con las madres presas, con los hijos de las madres presas, con las relaciones difíciles entre madres e hijas. Esos son sus temas más conocidos, son los temas con los que ha ganado sus premios y se ha hecho reconocida. Y Sebastião Salgado, que tal vez sea uno de los fotógrafos más importantes que hay en las últimas décadas, ha hecho su trabajo conocido con las fotos de África, de Sahel, después con las fotos de los trabajadores en malas condiciones en distintos lugares del mundo, con los inmigrantes. Y a los dos en algún momento tuvieron que... Salgado mismo decía que él se estaba enfermando de sacar que era tal su compromiso con esa imagen que necesitó pasar a sacar fotos de la naturaleza. Y Adriana me dijo algo muy parecido, que como que necesitaba ver algo más positivo, que necesitaba sacar fotos a algo más que tuviera aire. A mí me parece que uno puede buscar un tema fotográfico. En mi caso, en un principio yo traté de hacer durante varios años un estudio comparativo. Mi tema fotográfico era hacer un estudio comparativo entre la gente de los Andes y la gente de los Himalayas, visual. Y ese es un trabajo que me interesaba mucho. Después ya me parecía que era muy grande, que quería enfocarme, que quería empaparme de algo, entonces me vine a vivir a Jujuy y quería que mi trabajo fotográfico tuviera que ver con las comunidades de Jujuy, con la vida cotidiana de acá, con eso. Y bueno, y después vino lo de los mapas. Me parece que uno seguramente en su carrera se conozca por un tema fotográfico, o por una mirada, o por una parte, pero que uno va haciendo varias cosas, que uno necesita hacer varias cosas, y tal vez después vuelve a esa primer mirada fuerte que lo marcó. En mi caso, a mí me conocen Lucio, el que saca fotos en el norte. Por ahí poca gente me conoce por los diarios. Y a mí me gusta que sea así. A mí me gusta que me conozcan como Lucio, el que saca fotos en el norte. Si tuviera que decir algo es eso. No me interesa que me conozcan por otra cosa. Estamos hablando del trabajo de algún modo del fotógrafo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la recepción de la fotografía? Hoy nos contabas también algo muy interesante respecto de cómo armás ciertos trabajos, ¿no? Con aquellos que son sujeto de la fotografía, ¿no? ¿Cómo les das un lugar en la selección de las fotografías que van a formar, ¿no? Ese corpus de obra que después vas a publicar? Eso es una forma de trabajo como muy personal. Yo cuando vine a vivir acá al norte, me interesaba relacionarme con la gente de acá de una manera
diaria, cotidiana, cercana y real. O sea, no quería ser un visitante, quería vivir ahí, quería ir a buscar el agua a la toma, quería ir a buscar el cabrito al cerro y quería hacer las ceremonias, por más que yo haya nacido en Buenos Aires. Y parte de eso, te diría que lo primero, el primer paso hacia esa buena relación es el respeto y el compromiso. Y en mi caso, que soy fotógrafo y que muestro la vida cotidiana de distintos lugares, pero sobre todo de los pueblos de acá, era muy importante tener la confianza. Y en el camino a tener la confianza había varias medidas o varias actitudes que yo quería tomar, varios compromisos. Uno de ellos es que cuando yo voy a hacer un libro o voy a hacer una exposición, antes de terminar la edición o antes de empezar tal vez, la primera edición la hago yo. Yo voy, por ejemplo, hago, no sé, tengo una cantidad de fotos, elijo 200. Y ahí invito, tengo una casa en Huichaira hace muchos años con una mesa grande, y ahí invito a mis vecinos y a gente que vive en Tilcara, por ahí, pero que conozco hace muchos años y con los que tengo muchísima confianza, y pongo las 200 fotos en la mesa en un tamaño de 10 por 15. Primero comemos, a veces nos tomamos unos vinos, a veces nos tomamos unos vinos de más, pongo esas fotos y les pregunto a ellos qué opinan de esas fotos. Sobre todo les pregunto, no tanto por lo que les gusta, sino por lo que no les gusta, por qué los hace sentir mal, qué les parece que es un golpe bajo. También les pregunto qué los hace sentir, cuáles les gusta mucho, pero sobre todo me interesan las que no les gusta. Y en muchos casos, esas fotos que no les gusta, yo trato, si a mí me parece una foto muy interesante, trato de argumentárselas. Pero si a ellos no les gusta, yo las saco de la edición. Y ese es un compromiso conmigo y con ellos. Esa es una primera cosa. Y después, otra cosa que me ha pasado a lo largo de muchos años, es que cuando yo saco fotos sobre un tema, ¿no? Lo que quieras, los arrieros en el norte, los arrieros en la provincia de Jujuy o los arrieros, tráfico de caravanas entre Bolivia y el norte de Argentina. Perfecto, vos haces una cantidad de fotos de eso y suponete que se la das a una revista o que te la pide una revista para hacer una nota. Vos entregás una cantidad de fotos, por ahí entregás un texto y pensás que entregaste algo que está muy bien, pero un editor puede hacer un desastre, por más que vos le hayas dado unas fotos geniales y un texto que pensás que está muy bien. Un mal editor puede hacer un horror de eso. De la misma manera que si vos das unas fotos que están más o menos y un texto que está más o menos, un buen editor te lo puede dar vuelta y puede hacer una maravilla. Y volviendo al tema de la comunidad, las veces que me tocó hablar de este tema con la comunidad, siempre me manifestaron que a ellos les molestaba mucho, cuando hablo de la comunidad hablo del lugar donde yo vivo, ¿no? Con mis vecinos que son como los referentes con los que más hablo. Me dicen que en general a ellos les molesta mucho el epígrafe, que yo voy y muestro una foto de qué sé yo, del chiquito que vieron acá al final con el sombrero. Y depende de uno o de otro, el epígrafe puede decir niño que nos hace reflexionar con una mirada profunda, o puede decir pobre chico en los Andes. Y hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Y en general, eso ha sido una de las cosas que más me han cuestionado, que me han dicho, bueno, pero después ustedes ponen un epígrafe que usted está tratando de mostrar algo con respeto, pero el epígrafe no acompaña esa idea. Bueno, esos son dos ejemplos de algo que me ha pasado muchas veces.
Es interesante porque ahí lo que se ve, ¿no?, es el modo en que la fotografía o tu fotografía representa, ¿no?, una comunidad, un individuo. Pero esas fotografías, digo, una vez que están también construyen identidad, ¿no? Es decir, uno se ve, se reconoce en la fotografía, eso te condiciona también, te marca, ¿no? ¿Vos cómo ves que funciona eso con tus fotos en esas comunidades, ¿no?, con las que vos trabajás? Mira, es relativo. A mí en general me gusta cuando puedo, a la persona que le saqué la foto y salió publicada. Primero, cuando puedo, muestro la foto. Cuando salió publicada, muestro la foto, regalo el libro. Y en general le parece, pero estoy una cosa veo cosas de coqueta, no de que me da muchísima ternura. Me dice, pero yo me veo fea, pero mire que no estoy con mi mejor vestido. O por ahí, si yo por ahí digo que voy a sacar una foto y por ahí aparecen con los mejores vestidos, que es una foto lindísima, pero por ahí yo estoy buscando una cosa más cotidiana. Entonces ahí interactúa una cosa como más familiar y más de coquetería, puede ser en muchos casos. Y eh, mu- nada, también muchas veces ha resultado como positivo ver que ellos vean sus fotos como con interés, ¿no? Como por ejemplo una persona que está haciendo una ceremonia con sus llamas, o una persona que está haciendo tal baile, o que está tejiendo tal manto, que haya interés en eso, que la gente se interese no solamente en el producto, sino en el proceso, en su forma de vivir. Bueno, y eso ha sido es muy gratificante cuando eso sucede. Al principio decíamos que a partir del museo también tenés una función pedagógica, ¿no? Es decir, el museo está abierto, ¿no?, también a la enseñanza de la fotografía, ¿no?, en jóvenes, en niños. Y pensaba, antes hablabas del tiempo, de lo que, ¿no?, de lo que implica tomar una fotografía, ¿no?, de esos tiempos que vos aprendiste a construir también a lo largo de tus viajes, de cierta paciencia también. Y hoy, bueno, todos estaríamos más o menos de acuerdo, creo, en que vivimos en una época un poco más acelerada, ¿no? La fotografía se convierte en algo más cotidiano, más rápido, no requiere de tanta preparación. Digo, el artilugio en sí mismo es- puede ser manejado más o menos por todos. ¿Cómo ves eso, no? ¿Cómo congeniás o cómo lo ves en esos chicos, en esos jóvenes que van ahí, que intentan, que quieren aprender fotografía, que tienen una inquietud? Con qué expectativas y con qué tiempos vienen? Mira, a mí siempre em, yo sé que una foto bien copiada, con gelatina de plata y bien secada, y yo sé que esa foto va a durar 150 años, porque ya está verificado. Una memoria, las memorias, los drives, yo no sé si va a durar 150 años o dentro de 150 años explota, no tengo ni idea. Esas son cosas no verificables. Y a mí siempre me llama mucho la atención eso. Y eh, con la velocidad me pasa lo mismo. Eh, a mí, de la manera que más me gusta sacar fotografías hoy, es con una cámara de 35 milímetros, con película. Cuando puedo hacer un trabajo personal, lo sigo haciendo con una cámara de 35 milímetros, eh, con película. Esa, esa, ese rollo yo lo saco, ponerle que voy a tal pueblo y saco 10 rollos. Vuelvo a mi casa y como yo no soy un gran copiador y tengo una persona que me ayuda, que es mucho mejor copiando que yo, entonces yo se los mando, o se los llevo, o se los mando por encomienda. Cuando son fotos que me parece que son muy buenas, se las llevo porque tengo pánico que me las pierda la encomienda. Cuando no es tan grave la cosa, se las mando por encomienda. Esa persona las recibe, me hace una tira de contactos, me las manda de vuelta en otra encomienda. Yo agarro la tira de contactos, la miro con la lupa, rapidísimo, y enseguida atrás le marco 6A, 8A, 9A, ta, 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 ta. Agarro el teléfono, lo llamo y le digo, Daniel, tal, ta, 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 ta. Y él después de una semana o dos me manda esas copias. En esas 3 semanas que pasaron desde que yo saqué la foto hasta que yo vi la copia, hubo un trabajo enorme de ilusión adentro mío, de expectativa. Yo pensé en esas fotos, soñé con esas fotos, las deseé, y todo eso es la fotografía misma. Eh,
Y después cuando llegan las fotos, tal vez la foto que yo más había deseado salió pésima. Y por ahí hay otra del costado, un fotograma del costado que yo no tenía ni idea y es una maravilla y es una sorpresa. Esa parte de la ilusión, esa parte de la expectativa, esa parte de la fantasía, del sueño, para mí es muy importante en la fotografía. Yo cuando los chicos empiezan a estudiar fotografía, yo a todo el mundo les recomiendo que aunque sea durante algunos meses aprenda la parte básica del copiado, la parte básica del negativo, los principios básicos, porque cualquiera agarra con el celular y va y saca unas fotos lindísimas y si no le salió tan linda va y la ajusta, le pone más luz, menos luz. Yo soy un inútil absoluto para todo esto. Ustedes todos saben más que yo. Siempre que tengo un problema lo llamo al pobre Yanni que anda por ahí, lo quemo la cabeza por el teléfono que me ayude, que estoy varado con el celular o varado con tal foto. Pero volviendo a tu pregunta, para mí es como, es muy importante, por más que estén las herramientas hoy que te resuelven todo con el Photoshop, los programas de Photoshop son impresionantes, pero a mí me parece que es fundamental aprender las bases de la fotografía, oler lo que es un laboratorio, oler lo que es un papel, cortarte los dedos con un papel, es importantísimo. Después usa todas las herramientas que quieras, pero aprender las bases hay como una parte, es como un cimiento sólido adentro de uno, que es fundamental. Y sobre todo la parte de los tiempos. Hoy en día con los tiempos uno saca, vos sacás fotos, corregís en el acto, la mirás, la corregís, la ajustás en 2 minutos, ya hiciste. Es muy importante, vuelvo al tema de darse tiempo adentro de uno, de descubrir lo que uno quiere hacer como artista. Pero para eso uno necesita espacio interior, para eso necesita aire, necesita respirar, necesita interrumpir. A veces los pensamientos salen espontáneos con la velocidad, porque la velocidad, uno va a la velocidad de la máquina, a la velocidad de las herramientas. A veces hay que interrumpir ese pensamiento que es espontáneo. Hay que pararlo un poco y volver a algo, respirarse uno y ver qué cosas nuevas van apareciendo. Hay que forzar esa catarata. A veces hay una catarata y hay que forzar como el silencio, hay que forzar como el espacio interior para ver qué nace nuevo ahí. Cuando yo vivía en Huichaira, todo el tiempo trataba de hacer un ejercicio que me sirvió un montón, que era, trataba de, sin mujer, sin hijos, solo en Huichaira puedes hacer este ejercicio porque si no te internan. Pero que era no respetar el horario de reloj, no respetar el horario de reloj, dormir cuando tenía sueño, comer cuando tenía hambre, sin horario de reloj, sí dándole bola al amanecer y al atardecer. Y en general trataba de calentarme con fuego, de caminar mucho, de estar mucho en silencio. A veces estar mucho tiempo en silencio te vas perdiendo como una idea de lo concreto y te vas poniendo como, vas entrando en un espacio más abstracto. ¿Qué quiere decir? Cuando estás varios días sin hablar con alguien y cuando perdés por ahí la idea de los horarios y estás tratando de desandar las cosas aprendidas, te vas poniendo como muy abstracto. Y cuando te vas poniendo muy abstracto, para mí, por ejemplo, cuando vos mirás las estrellas, y estás más o menos así tenés que ir a comer con alguien o tenés que ir a ver tal cosa y mirás un rato las estrellas, está bien. Pero cuando vos mirás las estrellas 8 horas seguidas y ya sos una estrella, ahí te vas poniendo abstracto. Y cuando te pones abstracto es hermoso y pasan un montón de cosas lindas y ves, casi que ves tridimensional a las hormigas y a las abejas y te sentís como que formás parte de todo, pero también viene el miedo, también en
es como que se abren los canales y vienen cosas luminosas, pero también vienen cosas que te dan muchísimo miedo. Y a mí me pasó varias veces eso en Huichaira, estando ahí solo. Y, y Evarista, que es una señora que me ha acompañado ahí muchísimos años, me enseñó a hacer un ejercicio que me ha ayudado montones de veces. Y es que me decía, mira, cuando te venga el miedo, agachate, poné tu frente en la tierra y quédate ahí todas las horas que haga falta. Y dale tu miedo a la tierra, que la tierra se lo va a aguantar mucho mejor que vos. Echa mi gata vidita, pa' que lo pilles al vuelo. Había una frase que leí tuya por ahí, en algún libro, decías algo así, menos cabeza y más sentimiento, menos cabeza, ¿cómo era? No sé si vos te acordás de la frase, pero iba exactamente por ese lado, ¿no? Era, No me acuerdo de esa frase. Me acuerdo que al principio, estoy hablando hace 30 años, cuando yo escribía cartas y cuando empezaba a escribir cartas em, manuscritas y me las contestaban, no, te las contesto por email, no, mandame una carta de correo, la quiero ir a buscar al correo, no. Una vez escribí una cosa que decía, estamos todos en la web y somos todos unos huevones, básicamente, porque ese era mi sentimiento. Pero hoy en día no pienso así para nada, pienso que es una herramienta formidable. Pero pienso que yo pienso que la más avanzada de las tecnologías es estar en contacto con la naturaleza. Pienso que la inteligencia artificial y todas las cosas de las computadoras son una maravilla, pero lo más avanzado es la relación de uno con la naturaleza, con el aire, con el agua. Uno no puede vivir sin el aire y sin el agua. Bueno, relacionarse con eso, por algo será. Relacionarse con eso, relacionarse con las estrellas. Eso es lo más evolucionado de todo. recién decías que estás más conectado de algún modo con lo analógico, ¿no? Que con lo digital. Además estás trabajando, digamos, con película, trabajas en blanco y negro, ¿no? Hay algo como del aura de la fotografía en todo eso, ¿no? Como presente. ¿Hay diferencia? Digo, ¿eso es porque vos construís, digamos, tu mirada o hay algo de lo que vos sentís respecto de la fotografía, ¿no? Que está vinculado a esa materialidad? Pero ¿te parece que eso hay algo en lo digital, o mejor dicho, en esos jóvenes que van a aprender fotografía incluso al museo, ¿no? O a partir de las becas del museo, que construye una mirada distinta, que se diferencia en algún punto de eso? Mira, no, yo creo que hoy en día con las cámaras digitales puedes hacer cosas fantásticas y, y me parece me parece que básicamente lo que uno quiere contar, cuando vos hay poesía y hay información en una fotocopia o en una copia de la mejor impresora del universo, con la mejor cámara del universo. Lo, lo poético, o sea, por supuesto que hay un soporte de calidad que es importantísimo, y de tecnología, pero la parte poética, la parte información, lo que uno quiere nombrar,
hay algún punto donde la fotografía es lo que uno quiere nombrar, ¿no? Es como la fotografía es como un lenguaje hábil para nombrar las cosas. Y se puede hacer con cualquier herramienta. A mí, porque soy como más rudimentario, me entusiasma más la parte de la película, pero se puede hacer con cualquier herramienta. ¿Y cómo hacemos para distinguir una fotografía a la que puede ser considerada como una obra de arte de una que no lo es? Para mí eso es personal. Lo que te emociona es personal. Después hay distintos trabajos que son evidentemente buenos, evidentemente superiores de alguna manera. Pero la imagen que te gusta, la imagen que te emociona, para mí es algo muy, muy personal, porque sobre todo porque hoy en día no hay una mala fotografía. Hoy en día, como está el lenguaje de la fotografía, si vos agarrás las revistas más de avanzada del mundo de fotografía, el 80% de las fotos que ves hace 30 años hubiesen sido catalogadas como malas fotos, o porque está fuera de foco, o porque está saturada para un lado, o saturada para otro lado, o porque es obvia, o porque no, o porque tiene cortada la cabeza. Es como... No hay una foto mala, no hay una foto que... en todo caso puede haber una serie de fotos que no sea contundente. Para mí, la secuencia de fotos, la serie de fotos es casi tan importante como la foto misma, la foto en una serie. Eso por ahí es más discutible, pero la foto en sí, si vos ves los distintos fotógrafos hoy en día, sobre todo los más modernos, los de avanzada, no podés decir si una foto es mala o una foto es buena. No, hoy en día no hay un criterio para decir que una foto es mala. Si vos agarrás si yo le saco una foto a tu zapato y la saturo y la quemo y después la arrugo y la piso y después la pongo en una revista, y alguien va a decir que tiene determinada forma de arte eso. Entonces es relativo eso. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por venir, a la sede NOA de la ENERC por esta iniciativa alucinante que va a seguir con futuras charlas a lo largo del año, y le agradezco también especialmente a Lucio por venir especialmente, y te dejo la última palabra. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos, les agradezco mucho a ustedes por haber venido, y nada, lo único que les digo es que hay que a los estudiantes, ¿no? A los más grandecitos ya saben más que yo, pero a los estudiantes que hay que laburar, y hay que hacerlo con mucho respeto, en todos los casos, en todos los lugares. Solo eso. Muchísimas gracias por haber venido.